Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas parlamentarios, útil y necesario actualizar la perspectiva que el Parlamento venezolano tiene de la Fuerza Armada Nacional, porque asistimos a una paradoja que es trágica, la de la militarización de la sociedad, a la vez que la entidad castrense se ha milicianizado y podríamos agregar delictivamente milicianizado. Y esto se traduce en una crisis existencial del propio Estado venezolano, por cuanto no existe el debido control del territorio, existe genocidio pasivo y activo de una población antes entusiasta y esperanzada, y además la perversión del poder permite que haya un monopolio ilícito del parque de las armas de la República, que esta vez dependen de la voluntad, del dominio, de la ocurrencia y del antojo del invasor cubano. Esto ha afectado a la Fuerza Armada Nacional y ha perdido, por supuesto, la institucionalidad que además se veía venir, porque para la realización de esta dictadura socialista, estos clanes del poder se han valido de la figura del Estado cuartel, que ha llegado y ha cruzado y se ha extralimitado hacia el Estado criminal. Todo esto debemos contextualizarlo en un modelo y estrategia del antidesarrollo en Venezuela. Por ironía, por cierto, hubo una escuela que defendía la doctrina de la seguridad y defensa del país desde el punto de vista del desarrollo, lo cual ha ocasionado el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y militar, que constituye una colonización nunca vista en el país de la administración pública y, por supuesto, desde el Plan Bolívar 2000 para acá, agravado con la incursión, la indebida, innecesaria y contraproducente, jamás vista incursión de la entidad castrense en una feria de, más allá de corruptelas, en una feria de mafias y en la construcción y el refuerzo del Estado criminal. Por supuesto que esto produce un país quebrado, la incursión de la Fuerza Armada Nacional en áreas que le son absolutamente ajenas a su especialidad, también es inútil, porque todos sabemos que está quebrada la industria petrolera venezolana y que además esa incursión del soldado venezolano en áreas que le son ajenas no hace otra cosa sino agravar la situación y conducirnos a esto que conocemos como la catástrofe humanitaria. Por supuesto que esto, con todo el aplomo y serenidad por la gravedad del caso, no constituye sino una faceta que es la de Maduro Moros y todas las mafias del poder, exhibidas como la mayor vulnerabilidad en términos de seguridad y defensa de la República. Y en esto tiene una obvia responsabilidad del alto mando militar, que además se ocupa de áreas vitales, porque Padrino López, por ejemplo, se encarga del área de la alimentación. Imagino que se creerá mariscal de Napoleón Bonaparte en el campo de batalla, atendiendo el problema de la mercadería y de la distribución y de la comercialización de los productos básicos alimenticios. Pero de igual manera, en el área de salud, Carlos Rotondaro ha dictado cátedras, distintas cátedras, de cómo saquear el erario público
y además condenar a la insalubridad a una población que es susceptible de cualquier epidemia por su pasantía en el área de la salud. Otra área también indispensable de ejemplificar acá por la presencia indebida de las Fuerzas Armadas en materias que no le competen, como es la presencia, la incursión de Mota Domínguez en la industria eléctrica, que lo que ha hecho el contramilagro de deselectrificar al país, cuando en el siglo XX Venezuela era una de las referencias más iluminadas del continente. Todo esto nos conduce a constatar que somos un país ocupado por intereses ajenos, ocupados por fuerzas e incluso que albergan un ideario, si es que se le puede llamar así, terrorista. Además que no atienden naturalmente a los intereses geopolíticos de la región, sino que atienden a intereses allende los mares inconfesables que mueven al mundo en una lucha de todos estos fundamentalismos, el terrorismo, las mafias que se encargan del tráfico de capitales ilícitos, de capitales, drogas, armas y toda suerte de componendas ilícitas y delictivas. Somos un país ocupado donde la Fuerza Armada ha sido condenada a dispararle a la población y a ejercer una indebida represión. Además, aceptando que conviertan a presos comunes, como nosotros vimos en el estado Táchira, en nuestra reciente y difícil incursión, que presos comunes porten el uniforme militar. Y además, un país ocupado donde hay oficiales, acá se dijo con anterioridad que son 188, creo que son más, los oficiales, suboficiales militares, presos políticos de la nación, pero además que son asesinados, como ocurrió en manos del ELN en la Sierra de Perijá, sector de Catatumbo, como es el caso del teniente Roberto Ulpín González y del sargento Brian Acosta Fruto, muertos a manos del ELN que ocupa territorio nacional. País ocupado que para la fracción parlamentaria del 16 de julio reubica el debate sobre las Fuerzas Armadas desde una perspectiva de mayor sobriedad, responsabilidad e incluso de alcance histórico. Hay militares que huyen, esto jamás se había visto. Hay militares que huyen del país, aprovechan cualquier circunstancia. Afortunadamente, nuestro representante diplomático, el embajador Calderón Berti, se está ocupando de ellos en la vecina Colombia. Pero ante esta situación de la crisis humanitaria, de la militaridad, de la supuesta doctrina de guerra, de resistencia popular que acepta que el país haya sido ocupado por los irregulares, por los cubanos y por otras fuerzas inconfesables, obviamente la fracción llega a la conclusión y desea compartirla con ustedes, esta angustia, llega a la conclusión de que no podemos solo y la institución armada tampoco puede sola. Por ello la pertinencia, señor presidente, colegas parlamentarios, de la aplicación del artículo 187, numeral 11, y desde el 19 de febrero del presente año, nosotros, con toda la modestia del caso, lo planteamos con vocación para el debate abierto y público. Y sostengo que la Asamblea Nacional debe asumir esta responsabilidad, al igual que en otras áreas, porque se habla frecuentemente del artículo 328 de la Constitución, consabido artículo constitucional, por cierto, y pocas veces se habla del artículo 301. El Parlamento
está en el deber de legislar en materia de ascensos militares, y esto nosotros debemos hacer y completar esta tarea. Y con la idea de la contribución que podamos hacer desde la Asamblea Nacional para que una democracia liberal perfectible, la Fuerza Armada Nacional tenga expresión institucional, profesional y especializada. Especializada no en un sector distinto, sino en el sector de la defensa nacional. Vamos a respaldar el acuerdo. Entendemos que no es suficiente. Habrá el momento apropiado y viable para profundizar en el debate sobre el destino de la Fuerza Armada Nacional en una era distinta, en una era diferente, donde, por cierto, las guerras, según Mari Kaldor, no se hacen como lo imagina Maduro Moro, y esa suerte de Estado Mayor entre eléctrico, alimentario y de la salud que le acompañan después de saqueado el erario público. O para aprobar y discutir las nuevas escuelas estratégicas, de incluso, perdone la digresión, hay un título que tiene de muy buena cotización en el mercado editorial de Lawrence Friedman, que cuando uno lee esas páginas, uno se asombra del atraso en el que nos encontramos en un mundo donde hay otros desafíos estratégicos, otras perspectivas para completar o para reandar el siglo XXI al que hemos llegado tarde. Señor presidente, colegas parlamentarios, nuestra meta debe ser la de ciudadanizar a la Fuerza Armada Nacional y parlamentarizar a la sociedad civil para lograr la libertad y la democracia plena y sustentable a las que aspiramos. Por cierto que esto de la comandancia en jefe como grado militar no es parte de la doctrina bolivariana, y jamás Bolívar insinuó que el comandante en jefe fuese un grado militar, como indebida y irregularmente lo establece la ley orgánica habilitada de la Fuerza Armada Nacional. Luego, nosotros también debemos reivindicar la figura del comandante en jefe, que es una condición o carácter inherente a la presidencia de la República. Y por supuesto, al reivindicar la condición y el carácter de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, reivindicamos el papel histórico que les corresponde protagonizar y nosotros contribuir con el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.